Hola hermanos de Iglesia Redimidos, bienvenidos nuevamente a otro estudio más sobre eventos proféticos. Estudios sobre eventos proféticos. Hoy martes, así que para todos sean muy bienvenidos. El tema que vamos a estudiar hoy, vamos a seguir avanzando un poco. Hicimos como una pausa estudiando sobre el juicio, que en realidad está basado ahorita también en este mismo capítulo que vamos a estudiar en el 8 y en el 9 de Daniel. Pero ya lo sacamos eso, ya avanzamos en esa parte, pero no vimos en sí el capítulo 8 de Daniel sobre eh, la historia del mundo, porque es lo que estamos viendo en todos estos estudios que hemos tenido, cómo va progresando la historia del mundo y cómo la profecía va entonces ratificando, ¿verdad? Lo que se ha enseñado. Así es que para empezar vamos a tener una pequeña oración y luego comenzamos ya el estudio. Padre Santo, gracias damos Señor por tus bendiciones. Vamos a estudiar en estos momentos el capítulo 8 de Daniel. Pedimos tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu, de tus ángeles, Señor Santo, con nosotros, para poder entender, poder explicar lo que tú has trazado en el libro de Daniel. Sé con nosotros, acompáñanos y quédate con nosotros. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, el título entonces, como pueden ver ustedes en pantalla, la visión del carnero y el macho cabrío. La visión del carnero y el macho cabrío. Y fíjense que es interesante que al estudiar este capítulo vamos a ir viendo ya cosas muy familiares. En realidad, este capítulo, como hemos dicho anteriormente, Dios repite y expande. Dios repite y expande. En el capítulo 2 que estudiamos al inicio de esta serie, estudiamos el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Era aquella estatua de oro de diferentes metales, cada parte del cuerpo de esa estatua. ¿Sí? Y era la historia del mundo desde ese momento hasta el fin, empezando por el imperio Babilonia y seguía los medos persas y así. Lo mismo vimos en el capítulo 7. En el capítulo 7 vimos, y ahora en el capítulo 7 quien soñó fue Daniel, era la diferencia, y ya no fue el mismo sueño, eran bestias. Recuerdan, cada bestia, ¿verdad? Eh, Era el mismo imperio que habíamos estudiado anteriormente en Daniel 2. Sin embargo, en el capítulo 7 había más detalles sobre un quinto poder que surgía por ahí, y ese era uno de los títulos que teníamos en las lecciones anteriores. Pues bien, hoy estamos viendo ya el capítulo 8, ya ha avanzado el tiempo. El título por eso de hoy es La visión del carnero y el macho cabrío. Ya ahorita ya lo van a ver ustedes y lo vamos a explicar más adelantito, pero se los adelanto ahorita, ya esta visión ya no comienza con Medo Persia. Ya pasó el tiempo. Han pasado 2 años desde Daniel 7 hasta lo que vamos a estudiar hoy. Entonces ya el imperio de Babilonia ya pasó. Siempre está Daniel en el mismo territorio, quizá en otra ciudad, ya lo vamos a ver ahorita, pero ya no está bajo el imperio babilónico, es otro imperio, es el imperio de Medo-Persia quien está gobernando en este momento. Así que empezamos entonces el estudio con la siguiente diapositiva. Pregunta 1 dice, ¿dónde se encontraba Daniel cuando escribió esta nueva visión? Cuando recibió esta nueva visión. Esa es la pregunta. Vamos a ver qué nos dice entonces la palabra de Dios. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Entonces, Daniel está en Susa. Susa es una ciudad que está eh, al sur, ¿verdad? De lo que hoy es Irak. Estaba a las riberas del río Ulai. Ahí se encontraba Daniel cuando recibió esta nueva visión. Es distinta a la de la vez anterior, ¿verdad? Y dice, después de aquella visión que me había aparecido antes, se apareció otra visión ante él. Así que continuamos con la siguiente pregunta.
Dice, la pregunta número 2. ¿Qué vio Daniel en la visión? La respuesta la encontramos en Daniel 8, 3 y 4. Vamos a ver qué fue lo que vio en esa visión. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. O sea que vio a esta otra bestia, que ya dijimos al inicio, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelantito también, que era ya Medo Persia, uno más alto que el otro. ¿Recuerdan el oso? Era más alto de un lado que de otro. Son estos pueblos, este imperio Medo Persa, uno más grande que el otro. Y este imperio entonces conquistó a todos lados, al norte, al sur, y dominó, tuvo el dominio mundial por bastante tiempo. Eso es lo que está viendo Daniel en este momento. Vamos a ver la siguiente pregunta, la pregunta 3. ¿Qué animal vino después contra el carnero? Este carnero tenía 2 cuernos, uno más grande que el otro, dice, pero ambos eran grandes. Ahora, el siguiente pasaje, Daniel 8:5, nos dice entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que vio? Y dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Mire, que primero mira el carnero, ahora aparece un macho cabrío. Este venía con velocidad, sin tocar tierra, dice. Y este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Eso es lo que está viendo él. Recordamos que está junto a las riberas del río Ulai, en Susa, y está viendo eso. Está viendo un carnero con 2 cuernos, uno más grande que el otro, y que un macho cabrío viene, ¿verdad? Rápidamente, con un cuerno notable entre sus ojos. Sigamos avanzando. Entonces viene la otra pregunta. ¿Qué sucedió entre estos 2 animales? Entre el carnero y el macho cabrío. ¿Qué sucedió? Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. O sea que este macho cabrío vino con toda su fuerza, con furia, dice el versículo 6. Y vino a chocar contra este carnero, le quebró sus 2 cuernos, lo derribó, lo venció, y nadie pudo ya eh, ayudar a este carnero. No hubo quien lo librase al carnero, dice, del poder del macho cabrío. Eso es lo que nos está diciendo acá eh, Daniel en su visión. Entonces vamos a ver en la siguiente imagen qué es lo que está viendo. Esto que ustedes están viendo en pantalla es lo que está relatando, ¿verdad? Estaba ahí a la ribera de un río, ve el carnero con 2 cuernos, ustedes lo pueden ver ahí en la imagen, y miran ese macho cabrío que viene contra el carnero, con un cuerno notable. Y este macho cabrío que están viendo ahí en imagen derrota a este carnero. Eso es lo que estamos leyendo ahorita, lo que está viendo en esta imagen, ¿sí? Entonces, vamos a la siguiente pregunta entonces. ¿Qué ocurrió con el cuerno notable del macho cabrío? Daniel 8:8. Vamos a ver cuál es la respuesta. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Agarró mucho poder este macho cabrío, pero estando en su mayor auge, ese gran cuerno fue quebrado. Y de este cuerno que fue quebrado salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Eso es lo que está sucediendo acá.
¿sí? Derrota al macho cabrío al carnero. Alcanza ahí su mayor fuerza. Pero luego este cuerno es quebrado y en su lugar salen otros 4 cuernos notables. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué salió de uno de esos de esos 4 cuernos? ¿Qué fue lo que salió de uno de esos 4 cuernos? Daniel 8:9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el oriente, al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es Jerusalén, ¿sí? Entonces miren este cuerno pequeño que sale aquí es el mismo cuerno pequeño que estudiamos en Daniel 7. Ya vamos a ir viendo lo que significa esto. Ya va a ir agarrando forma, va a ir tomando forma esta ampliación de esta profecía que estamos estudiando en este día. Siguiente pregunta, la pregunta número 7. Dice, ¿qué acciones toma este cuerno contra Dios y su santuario? ¿Qué hace este cuerno pequeño contra Dios y su santuario? Y aquí lo vemos en pantalla, dice. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Todo esto hizo este cuerno pequeño, lo mismo que habíamos visto en Daniel 7. ¿Sí? Peleó contra el ejército, contra las estrellas, las echó por tierra, dice, y las pisoteó. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra Cristo Jesús, y peleó contra el pueblo de Dios. Echó por tierra la verdad. Allá leímos en Daniel 7, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Hizo cuanto quiso y prosperó. Eso fue lo que hizo este cuerno pequeño. ¿Sí? Vamos a ver, hay una nota entonces. Démosle otro clic y dice nota. Este cuerno pequeño es el mismo del capítulo 7, es aquel quinto poder perseguidor. Si usted ha estado siguiendo esta secuencia de estudios, recuerda que en los capítulos anteriores hemos estudiado acerca de este quinto poder. Si nos escucha hasta hoy, si es primera vez que nos escucha o no ha seguido la secuencia, los invito entonces a ir al canal Iglesia Redimidos, canal de YouTube Iglesia Redimidos, y ahí están esas lecciones anteriores para tener una mejor idea de quién es este quinto poder o este pequeño cuerno pequeño. Vamos a continuar entonces con la lección acá. Pregunta número 8. Al ver las acciones de este cuerno pequeño, ¿qué se preguntan entre los santos? Ahí aparecen 2 santos en escena y se preguntan algo. Y vamos a ver entonces la respuesta acá. Dice, entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario sería purificado. O sea que está preguntando, bueno, y este quinto poder, este cuerno pequeño, ¿cuánto tiempo va a tener poder? Pues ¿cuánto tiempo va a perseguir al pueblo de Dios? ¿Por cuánto tiempo va a blasfemar contra Dios? ¿Por cuánto tiempo va a querer cambiar la verdad? ¿Va a querer cambiar los 10 mandamientos? ¿Va a querer cambiar los tiempos también? ¿Por cuánto tiempo va a tener poder este cuerno pequeño? Esa es la pregunta que se hacen estos 2 santos. Y la respuesta es en el versículo 14, dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario sería purificado. También hay una nota acá, le vamos a dar clic para leer la nota. Dice, es por medio de la purificación del santuario que se le pone fin al cuerno pequeño. La purificación del santuario es el juicio, y es por medio del juicio que se le va a poner fin entonces a este cuerno pequeño. Para más información, dice, ver el
pilar fundamental número 9 de la serie Pilares Fundamentales. Aparte de estas series proféticas, mis hermanos, también tenemos una serie sobre pilares fundamentales. Esta visión de las 2300 tardes y mañanas está completita en el pilar número 9 de esta serie Pilares Fundamentales. Siempre en el canal de YouTube de Iglesias Redimidos. Ahí pueden ustedes ir a aprender y a leer más acerca de estas 2300 tardes y mañanas. Pero lo importante es rescatar aquí de estas citas es que por medio del juicio es que pierde el poder este cuerno pequeño. El juicio es la purificación del santuario. Bien, continuamos entonces. Pregunta número 9. ¿A quién se le encomendó la interpretación de la visión? Daniel 8, 15 y 16. A alguien se le encomendó, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice la Biblia. Dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, él está viendo estas imágenes, estos animales que vimos anteriormente en pantalla, y vemos lo que está sucediendo ahí. Y una cosa está viendo y otra cosa está oyendo también. Está haciendo dos cosas, ve y oye. Y entonces dice, repito el versículo 15, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. O sea que se le encargó al ángel Gabriel para que le enseñara, que le explicara la visión a Daniel. Lo que Daniel estaba viendo, hasta ahorita solo hemos visto, solo hemos leído nosotros de animales, de carneros, de macho cabríos, de cuernos que se quiebran y todo, pero no se ha explicado todavía. Ahora viene la explicación de lo que estábamos viendo aquí. Vamos a la siguiente pregunta. La 10. ¿Qué dijo Gabriel que representan el carnero y el macho cabrío? ¿Qué representan este carnero, estos dos animales que vimos ahí anteriormente? ¿Qué representan? Mire lo que la Biblia dice. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ah, mire, ya nos está dando luz acá. Ya no está Babilonia como dijimos al inicio. Ya la visión comienza, ya pasó tiempo, como dijimos al inicio, 2 años después de Daniel 7, viene Daniel 8, ya pasó Babilonia y ahora entonces es el turno de Medo-Persia. Como ya pasó el imperio de Babilonia, ya no se centra la visión en explicar acerca de Babilonia, sino que se empieza a explicar desde el imperio que existe en el momento de la visión, desde Medo-Persia. Es lo que estaba viendo Daniel. ¿Sí? Entonces, el carnero es Medio Persia y el versículo 21 dice, y el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Miren qué interesante. Entonces vemos, Medo Persia es el carnero, ¿sí? Con dos cuernos, uno más alto que el otro. Luego viene el macho cabrío que tenía un cuerno grande. Ese es el rey primero, este es Alejandro Magno. Pero Alejandro Magno murió muy joven. Y entonces, ¿qué pasó con este cuerno pequeño? Leímos anteriormente que se había quebrado y que habían salido otros 4 cuernos de ellos. Ahora, la pregunta 11. Aquí vamos a ir viendo un poquito más. Dice, ¿qué significa el cuerno quebrado en 4 partes del macho cabrío? Este cuerno del macho cabrío se quebró en 4 partes. Y miremos lo que dice, lo que significa. El versículo 22, aquí lo está explicando también el ángel Gabriel, dice. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. O sea que Grecia, el imperio de Grecia, después de Alejandro Magno, se iba a dividir en 4 partes, pero ninguna de esas partes tendrían la fuerza que tuvo Alejandro Magno. Y vemos una nota acá. Nota dice, cuando Alejandro murió, su imperio fue dividido en 4, entre 4 de sus generales. El imperio fue dividido entre 4 generales. Esos son los otros 4 cuernos que salen ahí.
Y vamos a ver entonces la siguiente diapositiva, la siguiente imagen. Veamos la siguiente imagen. Y entonces ahí pueden ver ustedes los cuatro generales. Ven a Casandro, está en amarillo, Lisímaco en verde, Seleuco creo que era, los Seleucidas en naranja y Ptolomeo en moradito. Esos son los cuatro generales de Alejandro. Y entre esas cuatro partes se dividió lo que era el imperio de Grecia. Eso es lo que está explicando la visión. ¿Sí? Pero recordemos que de uno de estos saldría un cuerno pequeño también. Eso nos decía también al inicio. Y entonces vamos a ver la siguiente pregunta, la 12. ¿Cómo continúa explicando el ángel Gabriel la visión? Y aquí viene, aquí está explicándola. Vamos a ver. Dice, y al fin del reinado de estos cuatro, ¿verdad? Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Este es el cuerno pequeño. Surge de ahí, de lo que eran los cuatro, de uno de los cuatro. Si nos vamos un poquito para atrás, a ver la imagen del mapa, un- retrocedemos. ¿Se puede retroceder? Y vamos a ver entonces gracias hermano, ese mapa. Pueden ver ustedes que entre los Ptolomeos y Seleucidas se estaban disputando esa región, ¿sí? Lo que es hoy en día la Tierra Gloriosa, lo que es Jerusalén hoy en día. Una parte de los Ptolomeos, pero también los Seleucidas conquistan esa parte. Entonces, de ahí sale ese cuerno pequeño, ese en enigmas que estamos leyendo ahí en el siguiente versículo. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. Estamos viendo la pregunta número 12, ¿verdad? ¿Y cómo continúa explicando entonces el ángel Gabriel la visión? Y vemos la respuesta, ¿verdad? En Daniel 8, 23 al 25. Dice, y al fin del reinado de estos cuatro, ¿sí? Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Este es el cuerno pequeño. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Casi la misma descripción de Daniel 7 sobre este cuerno pequeño, que los santos del Altísimo quebrantaría y pensará en cambiar los tiempos y la ley, decía el versículo 25. Daniel 7:25. Es bien parecido a lo que está hablando acá. Es que está hablando del mismo poder, pues. Por eso me parece tanto la descripción y lo que va a hacer o lo que hizo. Y el versículo 25 acá, 8:25 dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces, como podemos ver, básicamente en Daniel 8 estamos estudiando lo mismo que vimos en Daniel 7. Ya ha pasado tiempo, ya no comenzamos con Babilonia, repito, comenzamos con Medo-Persia. Sin embargo, lo importante de Daniel 8 es que nos habla de un juicio. Nos dice que por medio de ese juicio va a perder el poder este cuerno pequeño. Y nos da detalles de este juicio. Nos habla de las 2300 tardes y mañanas. Eso lo estudiamos un poco en la lección anterior sobre el juicio, pero también, como repito, está mejor explicado aún en el pilar fundamental número 9 de la serie Pilares Fundamentales. Pero vemos que el trazado de la profecía es el mismo. Los periodos que estamos viendo son los mismos, solamente que aquí Dios está repitiendo y expandiendo. Repite y expande. Ahorita está haciendo más énfasis en este capítulo en la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que la escucha aquí, pero nos dice después, más adelantito en el versículo 27, que creo que no está aquí en pantalla, que él se enfermó, se turbó y no entendía la profecía. Esa profecía se empieza a explicar
en el capítulo 9 de Daniel. Pero repito, eso ya lo estudiamos en el pilar fundamental número 9. Ahí lo pueden buscar ustedes para que tengan una mejor explicación de lo que está sucediendo. Pero esa es la historia. La profecía está contando la historia. Ahorita, repito, ya pasó Babilonia, comenzamos en Medo Persia, terminamos con la Roma papal. Ese es el cuerno pequeño, la Roma papal. ¿Sí? Vamos a seguir estudiando entonces, hermanos, la próxima semana, ¿verdad? Vamos a hacer un capítulo muy bonito, capítulo 11 de Daniel. Es el capítulo que más detalle tiene en toda la Biblia y vamos a estudiarlo, ¿verdad? La próxima semana que viene. Así que gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga y nos escuchamos entonces el martes de la próxima semana para seguir estudiando estos temas de profecía en el libro de Daniel. Un fuerte abrazo a todos mis hermanos.